Hola, ¿qué tal? Nos vemos nuevamente en esta sesión, continuando con el concepto de recursión, y en este caso vamos a trabajar un poco con recursión gráfica. El problema que vamos a tratar en particular es el caso de los fractales. Vamos a ver un caso específico para ver un ejemplo, porque más que nada la recursión o generando gráficos que son recursivos puede darle un enfoque lúdico y un poco más interesante o divertido a lo que es el aprendizaje de la recursión, sobre todo para casos donde existe la recursión múltiple. En sí un fractal es algo que se puede encontrar normalmente en la naturaleza, lo vamos a ver que es muy común, y no es más que una forma geométrica que se puede dividir o subdividir en partes reducidas que a la vez mantienen la misma estructura o la misma forma, ¿no? Solo que esa forma va a estar reducida en escala. Por lo tanto, se mantiene este mismo patrón estructural a diferentes escalas. Eh, por lo tanto, se pueden dar figuras complejas, como aparece en este caso, ¿no? En el medio, como también algunas figuras simples, como son las de la izquierda que aparece aquí abajo. Nosotros vamos a trabajar ahora con una figura simple para poder dar una introducción y poder mostrar un poco qué es lo que estamos tratando de explicar. Veamos el triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski es básicamente esta figura que puede darse en varios niveles. Generalmente se lo define a niveles en cuántos triángulos grandes se ven acá en el medio, por ejemplo. Se puede decir que este triángulo invertido es el primer nivel. Después se ven triángulos invertidos de un tamaño un poco más reducido, que se podría decir que es el segundo nivel, y luego se aparecen triángulos invertidos un poco más chicos que son el tercer nivel. Por lo tanto, acá vemos un triángulo de tres niveles. Esta es una forma de interpretarlo, ¿no? También uno podría interpretar que cada nivel es un conjunto de tres triángulos que están apilados entre sí, o sea, dos triángulos que soportan a un triángulo superior. Uno podría ver al nivel de esa manera, pero bueno, quizás al ojo a primera vista es más fácil ver el tema de los triángulos invertidos, ¿no? ¿Cuántos aparecen triángulos invertidos centrales? Bueno, la idea de trabajar con fractales en lo que es la recursión es tratar de encontrar este patrón, ¿no? Esta estructura que se reproduce una y otra vez, nada más que aparece en diferente escala. En este caso puede que sea un poco más sencillo de verlo, pero vamos a ver cómo podemos abstraer este triángulo y cómo podemos generarlo desde cero, ¿no? Porque quizás uno inmediatamente, trayendo un poco de lo que es el enfoque imperativo, lo primero que haría es decir, bueno, primero voy a imprimir o a dibujar triángulos pequeñitos, ¿no? De lo que sería la parte de abajo, de uno 2 3 4 o sea, 8 en la base, después puedo dibujar arriba de las puntas de los 8 4 triángulos y así sucesivamente y tratar de jugar con un enfoque imperativo tipo de loop o de bucle para construir este triángulo. Pero vamos a ver de que en realidad esta figura es realmente recursiva y hay una forma mucho más elegante y más sencilla de construirla. Por lo tanto, habiendo identificado los niveles, vamos a poder ver cómo descomponemos este sistema, este problema que es quizás complejo a simple vista en uno más sencillo. De la figura previa que teníamos, vamos a tratar de abstraernos de los triángulos más pequeños y ahora sí dividamos a este triángulo de esta instancia general, a esta instancia inicial, por decir una manera, en tres triángulos particulares que lo vamos a llamar A, B y C. Esto es arbitrario, es algo para que nosotros podamos mantener esta notación cuando lo charlamos. Pero bueno, este triángulo inicial que teníamos previamente, ahora lo vamos a abstraer con tres triángulos que están ahí metidos que son un poco más chicos, ¿no? O sea, mi triángulo de instancia de tres niveles se construye a partir de tres triángulos un poco más pequeños. Por lo tanto, estos triángulos vamos a ver que también se descomponen asimismo en otros tres triángulos, ¿no? Que son un poco más pequeños. Vemos este concepto de que escala que se va haciendo cada vez más chiquita. Obviamente, en este caso, el triángulo C va a ser a su vez un conjunto de triángulos, ¿no? Que son los niveles que habíamos abstraído de la imagen previa. Por lo tanto, de esta forma ya tenemos una manera de pensar de forma recursiva el problema, porque tenemos una instancia i y podemos decir que esa instancia i se construye a partir de la instancia i-1, que la instancia i-1 no es más que hacer tres triángulos, y estos triángulos van a estar ubicados en estas posiciones y van a ser de este tamaño que estamos mencionando. Después que esos triángulos se construyan a partir de una imagen más completa con triángulos más pequeños, es problema de la instancia siguiente en la recursión, ¿no? De ir hacia abajo en la recursión e ir hacia adentro en la recursión. Por lo tanto, a nosotros no nos importa, lo que nos importa es construirlo de la instancia actual, cómo lo agarramos o cómo lo construimos a partir de instancias previas. Vamos a ver unas medidas para poder dibujar esto. Esto es algo propio de la imagen, que no es algo
que sea relevante para el algoritmo en sí de la recursión, pero sí para poder construir estos dibujos, ¿no? En particular vamos a trabajar con estas medidas. Vamos a imaginar que hay una base del triángulo en la instancia actual que estamos, que es la base B, y hay una altura de este triángulo en la instancia actual, que es la altura que es h. Este B y h justamente son los valores o las medidas del triángulo en la instancia actual que estamos. ¿Está bien? No son las instancias previas. Las instancias previas ya estamos hablando de altura HA, por ejemplo, y la base A, BA, digamos, ¿no? Entonces, con estos valores sub A son los que yo estoy construyendo mi instancia actual. Obviamente va a ser un sub A, un sub C y un sub B. Lo que pasa es que obviamente estos tres triángulos son iguales, ¿no? Para lo que es o simplificar la construcción de este fractal, ¿sí? Entonces, contener la instancia, o perdón, contener las medidas B y H, yo podría, asumiendo cierta relación entre la H y la HA, construir todo el triángulo actual a partir de estos triángulos más reducidos. Vamos a ver qué características les damos a estas medidas, ¿no? O qué restricciones tenemos que tener. Bueno, la altura del triángulo grande vamos a decir que es el doble de la altura de los triángulos pequeños. ¿Por qué? Porque básicamente una concepción o una restricción que le estamos dando nosotros a esta forma de que le vamos a dar. Podemos hacerlo más achatado, podríamos hacerlo más alto o más alargado. Eso es indistinto. Es algo trivial, solo que lo vamos a definir de esta forma para poder simplificar el problema y que sea más sencillo verlo en el código que vamos a escribir. Otra cosa que vamos a definir o asumir es que la altura del triángulo grande o el triángulo de instancia actual es en realidad la base sobre 2 de ese mismo triángulo. ¿Está bien? Vamos a trabajar con esa medida. ¿Por qué? Porque es también una manera de definir una distancia o una métrica más o menos sencilla para poder modelarlo. Luego vamos a plantear de que la base grande, o sea, la base del triángulo actual, de la instancia actual, B, va a ser el doble de la base de los triángulos pequeños. También es otra medida que estamos determinando a partir de esto, ¿no? Estamos midiendo, estamos tratando de ver con el ojo cuánto llegan a medir, cuánto se posicionan. Y esto tiene sentido, que es una restricción de Sierpinski. ¿Por qué? Obviamente, de la misma manera que es la altura, donde la altura de HA tiene que ser acá, nuevamente la de B tiene que ser la misma altura para que sean simétricos, para el caso de la base ocurre lo mismo. La base de A tiene que ser igual a la base de C, por lo tanto que tenemos dos bases de A o dos bases de C. Por lo tanto, la base B va a ser el doble de esas dos partes que son iguales. Estamos dividiendo tanto a B como a H en partes iguales para poder mantener esta simetría de los pide la figura de Sierpinski en particular. Por lo tanto, la restricción esta y la restricción primera son restricciones propias de la figura de Sierpinski. Esta que asumimos acá de h igual a b sobre 2 es algo que en particular es algo más trivial a lo que es la longitud que le queramos dar o qué tan largo lo queramos hacer. ¿Está bien? A lo sumo lo que podemos definir nosotros es cuál es el h inicial y el BA inicial en todo caso para poder plantear qué tanto podemos estirarlo, ¿no?, el triángulo como mencionábamos antes. Por lo tanto, conociendo las medidas del triángulo grande, esta instancia actual, vamos a poder generar estos triángulos que son más pequeños, que son en realidad instancias previas de la recursión. Esto no van a ser triángulos vacíos A, B y C, sino que van a ser triángulos que ya se generaron en instancias anteriores. ¿En cuántas instancias anteriores? No lo sabemos, todo depende de los niveles que llevemos hacia abajo. Vamos a arrancar con un nivel y si tenemos 10 niveles para hacer, probablemente cada uno de estos A, B y C estén construidos con triángulos Sierpinski de 9 niveles adentro, si estamos en el nivel 10. Si estamos en el 3, los serán estos construidos con niveles 2 o 2 niveles. Finalmente lo que vamos a plantear son un eje de coordenadas para poder ubicarnos en el espacio. Esto es algo también trivial o algo que es algo propio de la implementación, pero vamos a definir de que la esquina que sea inferior izquierda de cada triángulo, en realidad el triángulo en la instancia actual, va a estar posicionada en las coordenadas 0, 0. Para eso entonces vamos a poder definir algunos puntos como son el punto del primer triángulo o en realidad donde comienza el triángulo C, que va a estar dado por base sobre 2 y la coordenada 0, y donde empieza el triángulo B va a estar dado por, obviamente, base sobre 4 y h sobre 2. Base sobre 4, ¿por qué? Porque es la cuarta parte de la base de la instancia actual. Y h sobre 2 porque es la mitad de la altura de la instancia actual. Noten que siempre estamos trabajando con
los valores de B y H que son propios de la instancia actual. No estamos pensando en los que son sub A, sub B, sub C, etcétera, ¿no? Y siempre estamos marcando 3 puntos que son los que van a indicar cómo va a empezar a dibujarse el triángulo. Digamos que yo estoy pensando que mi triángulo se va a construir siempre posicionándose desde la esquina inferior izquierda. No es que estamos marcando los 3 puntos de A, sino que estamos marcando el inicio del triángulo A, el inicio del triángulo C y el inicio del triángulo B. Esto es para poder dibujarlo. Es algo trivial también propio de nuestra implementación. Bueno, veamos ahora cómo podemos hacer esta implementación en código, ¿no? En un pseudocódigo. Vamos a trabajar con un procedimiento inicial de Sierpinski que básicamente lo que va a tomar son estos parámetros. Faltaría agregarle quizás a estos parámetros, ¿no? un tipo de dato para hacerlo un poquito más prolijo, pero bueno, vamos a trabajar de esta manera para no tener que meter tanto código en el parámetro y que sea más fácil. X e Y van a ser las coordenadas de inicio. O sea que inicialmente nuestro triángulo Sierpinski se va a llamar seguramente con las coordenadas 0, 0, porque es donde se va a empezar a imprimir el primer triángulo A, ¿no? Este primer triángulo, este eje que está acá o este punto que está acá. Y luego lo que vamos a pasarle son la base y la cantidad de niveles. ¿Por qué solo la base y no la altura? Porque habíamos definido o asumido nosotros que la altura va a estar dada por la base sobre 2. Es algo propio nuestro que elegimos porque está tan achatado o menos achatado. Es algo trivial, ¿no? Entonces, contra la base ya podemos definir una métrica por lo menos de qué tan ancho va a ser el triángulo. Y n es la cantidad de niveles que estamos buscando, ¿no? Entonces, con estos parámetros simplemente ya podemos dibujar nuestro triángulo de Sierpinski. Veamos que vamos a trabajar con un caso base muy sencillo y un caso recursivo. El caso base es tan sencillo que imagina o noten que es lo interesante, ¿no? Que aparece aquí en la línea 13, que el caso base es el único que dibuja. Por lo tanto, en el caso recursivo nunca vamos a dibujar una línea. No existe un trazo en ningún caso recursivo. ¿Por qué? Porque en realidad el triángulo no se dibuja en distintos niveles o en distintas instancias de recursión. El triángulo se compone a partir de todos los triangulitos pequeñitos que se fueron dibujando en los casos bases. ¿Qué significa los casos bases? Cuando el nivel llega a cero. Cuando yo no tengo un nivel, cuando yo encontré el nivel 0 de mi triángulo, ahí es donde yo dibujo el triángulo que estoy esperando. ¿Y en dónde lo dibujo? Lo voy a dibujar en las coordenadas específicas que yo le estoy pasando. Por eso es que le voy a pasar la coordenada X, la coordenada Y, y le voy a pasar la base con la cual quiero que lo haga, el tamaño de ese triángulo. Por lo tanto, el caso base simplemente se va a dedicar a dibujar triángulos. ¿Y los casos recursivos qué harán? Los casos recursivos van a trabajar con los llamados a los niveles inferiores. Por lo tanto, si yo quiero dibujar, fíjense que es una recursión triple, ¿sí? Que se dibuja o se consume 3 veces. ¿Por qué? Porque en cada instancia yo lo que estoy dibujando es el triángulo A, el triángulo B y el triángulo C. Que en realidad no son triángulos en sí, sino son niveles inferiores de Sierpinski. O sea, son figuras de Sierpinski completamente nuevas o completamente distintas que están generadas con un nivel de recursión un punto menor. Por eso es el n-1 que se agrega acá. Y cada uno de ellos están posicionados en un lugar específico. El triángulo A va a estar posicionado en las coordenadas x, y, porque son las que empieza la figura de la instancia actual. Las coordenadas del triángulo obviamente C, que es el que está abajo a la derecha, van a estar dadas por el x más b sobre 2, esto lo habíamos visto en la imagen previa, y con la misma altura, porque obviamente va a estar dado por este punto que habíamos marcado antes, donde empieza a dibujarse C, y fíjense que en la línea 10, o en la línea 11 mejor dicho, ya se dibuja el triángulo B. Y el triángulo B lo que sí ahora va a pasar es que se dibuja en x más b sobre 4, esta base sobre 4, este punto en particular, y la altura de y sobre 2. O sea, en realidad ahí se le incrementa la altura de h sobre 2, mejor dicho. Que en realidad h sobre 2 es lo mismo que b sobre 4. Así que fíjense que acá h ya desapareció, está abstraída. ¿Por qué? Porque definimos nosotros, asumimos que h es base sobre 2. Ahora, todos estos niveles de triángulos no solo se dibujan con un n-1, sino que además se dibujan con una base sobre 2. Estamos reduciendo el tamaño que de cada uno de estos niveles iniciales de Sierpinski. Veamos cómo se puede hacer para reproducir esto un poquito en vivo. Luego les voy a compartir una forma de hacerlo o un código para hacerlo, por ejemplo, en Python. Pero vamos a ver cómo sería esta simulación con una prueba de escritorio con este procedimiento. Vamos a arrancar, bueno, tenemos por este lado
el árbol de recursión que vamos a ver o el árbol de invocaciones que vamos a realizar. Acá es una simulación de la pila de ejecución en memoria, lo que estamos tratando de hacer. Y acá abajo la consola, que sería lo que se dibuja. Tiene como ayuda los ejes de coordenadas para poder utilizar o poder visualizar dónde se están dibujando los triángulos y poder interpretarlo. Entonces, inicialicemos esta ejecución de Sierpinski con una invocación de este procedimiento con las coordenadas 0, 0, con la base de tamaño 16 y de 2 niveles, para hacerlo sencillo y no hacerlo muy extenso. Van a ver todas las invocaciones que se hacen con solo 2 niveles de Sierpinski. Por lo tanto, lo que yo esperaría ver es un triángulo de base 16, todo este eje ocupado como la base y una altura de 8, ¿no? Llegar hasta acá. O sea, esto es lo que yo estaría esperando, resolver, o lo que estaría esperando es dibujar eventualmente cuando termine todo. Vamos a ver que esto se va a hacer solo en los casos base. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede cuando yo invoco el procedimiento Sierpinski con estos parámetros? Lo que va a ocurrir es que como n es mayor a 0, está como inicializado en 2, lo que va a pasar es que se van a ejecutar todas estas sentencias del caso recursivo. Pero bueno, no se van a ejecutar todas juntas. Lo que primero va a suceder es que se va a ejecutar la línea 7. Y la línea 7 se va a ejecutar, va a llamar nuevamente a Sierpinski y va a quedar pendiente la ejecución de las líneas 9 y 11. Por lo tanto, la ejecución de la línea 7 lo que va a hacer es llamarla con los parámetros. Mantiene las coordenadas 0, 0. La base 16 la divide por 2, o sea que me va a llamar la base de 8, y n-1, o sea, me queda en 1. Por lo tanto va a ser 0, 0, 8, 1 en la segunda invocación de parámetros. Fíjense cómo en la pila de ejecución se siguen apilando los distintos llamados. ¿Por qué? Porque aún, como no terminó de hacerse esta llamada o esta invocación de este procedimiento, queda pendiente de hacer cosas adicionales, ¿no? Como es la ejecución de la línea 9 y la 11. Muy bien, ahora entramos en el procedimiento Sierpinski con estos parámetros. ¿Y qué va a suceder? Nuevamente va a entrar en procedimiento recursivo, ¿no? O en el caso recursivo. Va a volver a llamar en la línea 7 de este nivel ¿a qué? A las coordenadas 0, 0, Sierpinski con coordenadas 0, 0, con base sobre 2, o sea, va a ser 4, y n-1 que va a quedar en 0. Por lo tanto, acá sí va a invocarse Sierpinski, que acá sí va a entrar en un caso base. Por lo tanto, la invocación de este procedimiento con estos parámetros va a entrar en el si no, en la línea 13, y va a dibujar el triángulo. ¿Dónde lo va a dibujar? Lo va a dibujar en las coordenadas 0, 0, como aparece acá, en los parámetros x e y, con la base 4. Por lo tanto, lo que yo espero es que un triángulo arranque acá, con 0, 0, con una base de 4, que llegue hasta acá. Esto es lo que va a suceder. ¿Con qué altura? Como habíamos definido que la altura es base sobre 2, eso que asumimos, va a estar definido de esta forma. Esto es lo que hace el procedimiento, este procedimiento Sierpinski en el caso base. Muy bien, ahora termina porque una vez que ejecutó la línea 13 salió del sí y salió del procedimiento. Por lo tanto, ¿qué sucede? Se desapila de la pila de ejecución. Y continúa lo que teníamos pendiente del segunda invocación del 0081, ¿no? De este parámetros. Por lo tanto, ejecuta la línea 9, esta línea, va a dibujar el inferior derecho, el triángulo C, de este nivel. Se llama obviamente con el x más b sobre 2, con la misma y, con la base sobre 2 y el n-1. Notemos que estos parámetros últimos, estos dos últimos parámetros, van a ser iguales para todos los casos que se llamen desde aquí. Por lo tanto, ¿qué hace este procedimiento? Va a dibujar justamente el triángulo C. Termina este procedimiento. ¿Qué sucede? Continúa con la línea 11 de lo que era pendiente del Sierpinski del 081. Se desapila y ahora se invoca este procedimiento. Este procedimiento sí es el que se invoca con estos parámetros modificados. El 0 más la base sobre 4, la base veamos que era 8, por lo tanto 8 sobre 4 es 2, y acá lo mismo para la y, que era 0 más la base sobre 4, que es 2. Por lo tanto quedan nuevamente los mismos parámetros finales como en los casos anteriores, y se dibuja el triángulo superior B. De esta forma, fíjense que ahí ya terminó de hacer este procedimiento el 2204, y esta invocación también terminó, porque ya se ejecutaron los tres triángulos de este nivel. Acá estamos dibujando el nivel o el Sierpinski de un solo nivel. Este parámetro que está acá, el n igual a 1. Fíjense que el n igual a 1 simplemente se fue construido ¿con qué? Con estos tres triángulos, ¿sí? De casos bases
O sea que en los casos bases es cuando no construimos o dibujamos. Termino este procedimiento y ¿qué pasa? Y tenemos que continuar con lo que habíamos quedado en la línea 9 de ¿cuál? De la primera invocación. ¿Sí? Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer o esperamos construir es el triángulo que está acá, porque sigue con el triángulo C. La línea 9 es todo esto que está acá. Pero bueno, nuevamente, como esto no llegó al caso base, no vamos a dibujar nada todavía. Lo que vamos a hacer es llamar ahora a los casos bases de este procedimiento. Ahora sí, entramos, fíjense, pasamos del 0, 0 al 8, 0. ¿Por qué? Porque la línea 9 justamente lo que hace es modificar la coordenada x, la y no la modifica. Por lo tanto, 0 que venía de x más b sobre 2, que es 16 sobre 2, da 8. Por eso que arrancamos en el punto 8, 0. Este punto que está acá. Es el triángulo C del primer nivel. Ahora este triángulo C del primer nivel empieza a construirse ¿con qué? Con el triángulo A del último, del nivel 0. ¿No? Entonces mantiene las mismas coordenadas y acá sí usamos el mismo tamaño. Termino este procedimiento, se desapila y va a llamar al segundo procedimiento que va a construir el triángulo acá. Termina este, se desapila y vuelvo a llamar al tercero que le queda pendiente, que es el triángulo B, que aparece acá. Termina este procedimiento, se desapila y ahora este nivel, este triángulo desde un nivel, ya no le queda nada más por hacer, por lo tanto se desapila. Y para terminar, obviamente, lo que queda pendiente es la línea 11 de la llamada o la invocación inicial, que se va a realizar de la misma manera que venimos realizando. También primero el triángulo A, después el triángulo C y después el triángulo B. Una vez que termina, se desapila este, se desapila la segunda invocación y se desapila la invocación original. Y así es como finalizó el dibujo del triángulo Sierpinski. Como vemos, nunca dibujamos nada en instancias que no fueron casos bases. Solo se dibujaron en las instancias de casos base que están acá a la derecha en el árbol de recursión o de invocaciones. Este es un ejemplo clásico que es muy práctico para poder comprender y poder terminar o realizar algunos ejercicios de la práctica, así que los invito para que puedan jugar sobre ellos. Hay algunos que son muy fáciles de ver, otros que son un poco más difíciles y otros que son realmente desafiantes, como para detectar este patrón y poder construir instancias actuales a partir de las previas. Siempre vamos a tratar, o siempre es interesante tratar de buscar eso, de que el caso base es el que dibuje algo y hacia arriba o hacia la vuelta de la recursión vamos a ver que la figura se manifiesta de alguna manera como pseudo mágica, y eso la verdad que es muy interesante para poder jugar y probar opciones, sobre todo inclusive a veces cuando no son las que uno busca, y está bueno ver cómo la recursión nos cambia, nos puede modificar esta figura que buscábamos. Bueno, los dejo por este momento y espero que haya sido útil o para que puedan jugar, y cualquier duda, bueno, lo seguimos viendo en las clases presenciales.